especialista principal de la División de Servicios al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo, lidera el clúster del BID responsable de brindar apoyo a las reformas del sector público en materia de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. Es el secretario del Fondo de Transparencia del BID y responsable del programa Fortalecimiento de la Integridad de los Sistemas Financieros, mejora de la capacidad para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Sus artículos y blogs se publican ampliamente en los principales medios de la región. Sus publicaciones más recientes incluyen efectos de la corrupción en los contratos de asociaciones público-privadas, consecuencias de un enfoque de tolerancia cero y conflicto de intereses, desafíos y oportunidades para implementar un sistema efectivo de prevención y control. Es responsable de la Infoguía de Transparencia Financiera del BID, un recurso digital de conocimiento en materia de prevención de lavado de activos. Es miembro de la Junta Asesora Superior de la Academia Internacional Anticorrupción de las Naciones Unidas. Antes de unirse al BID, fue director de la Oficina Anticorrupción de Argentina, presidente de la Fundación Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, y miembro fundador de la Asociación por los Derechos Civiles. El doctor De Michele se graduó en Derecho en la Universidad de Buenos Aires con un LM de la Escuela de Derecho de Yale. En esta oportunidad, el doctor De Michele nos hablará sobre las mejores prácticas a nivel internacional para promover transparencia e integridad. Aclaramos que luego de su disertación se va a abrir una instancia de debate en donde podrán hacerle consultas. Doctor De Michele, lo escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, Verónica y Carlos, por la presentación. Es un verdadero gusto estar en mi alma mater, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde tuve la suerte de tener grandes maestros y grandes amigos. Brevemente, ¿cómo terminé yo trabajando este tema hace ya casi 30 años? Y en cierta forma tiene que ver con la facultad, ¿verdad? Yo, siendo estudiante, me conecté con el Instituto Gioja y con Carlos Nino y con Genaro Carrió, que en ese momento estaban trabajando en temas de derechos humanos en la Argentina, y trabajé en el Consejo para Consolidación de la Democracia y vi varios de los temas vinculados con la respuesta del Estado a las violaciones masivas de derechos humanos en los 80. Y uno de mis profesores en la facultad me dice, durante dictadura desaparecen personas, durante las democracias no deberían desaparecer personas, pero desaparece el dinero. Entonces nos deberíamos ocupar de asegurarnos que la plata de la gente esté a disposición de la gente, porque a través de los impuestos y los mecanismos de cooperación social es donde tratamos de resolver los problemas básicos de una sociedad, la desigualdad, en fin, lo que proviene de lo que llama la Lotería Nacional, para que haya servicios básicos como educación, salud, y que las sociedades puedan ser más equitativas, más ordenadas y más justas. Entonces, cuando yo regresé de mis estudios en el exterior, en el año 91, me aboqué a tratar de entender mejor el tema de la corrupción. Yo ya había trabajado con Carlos Nino en el libro Un país al margen de la ley, así que algo había empezado a interesarme sobre el tema, y decidí tratar de entender el tema desde muchas perspectivas, o la mayor cantidad de perspectivas posibles. Y como dice Verónica, trabajé desde el sector no gubernamental, trabajé en el sector privado, en una firma de abogados con Luis Moreno Campo, viendo fraude empresarial. Tuve la enorme suerte de trabajar en el Estado, estoy muy, pero muy agradecido a mi paso por la función pública, y trabajo hace casi 17 años en un organismo internacional. Y eso me ha permitido dos o tres cosas. Primero, incrementar mi nivel de modestia frente al problema. Soy cada vez más cauto y menos ambicioso, porque es un problema realmente muy complejo y muy difícil. Un problema que también cada día entendemos más, y cuanto más entendemos, más reconocemos su complejidad, pero al mismo tiempo hay razones para ser optimista en algunas áreas de este problema. Entonces voy a primero describir algunas de las características del problema de la corrupción, cómo nos afecta y qué se puede hacer para resolverlo. Un disclaimer, como se dice. Yo imagino que muchas de las personas que están en esta conversación son abogados, pero lamento informarles que casi
nosotros posiblemente seamos más parte del problema que de la solución, y a mí en realidad, por ejemplo, me interesa un poco más la visión que trae o la ciencia política o la economía a esta discusión, en donde han surgido muchos análisis muy interesantes, incluso más recientemente la psicología y otras disciplinas, en particular desde que la economía descubrió que existe la psicología y que entonces el principio de racionalidad del homo economicus no es tal y que nuestro comportamiento se guía por otras cosas. Estamos en un mundo en donde las explicaciones, como decía Humberto Eco, los problemas complejos requieren explicaciones complejas, no hay otra manera. Y este es un problema complejo. ¿Y cuál es el problema? Bueno, en realidad es más de un problema, porque hay distintos tipos de corrupción y hay distintas formas de corrupción. Hay pública y hay privada, hay episódica y excepcional o marginal, y hay corrupción sistémica. Y la corrupción, a su vez, en cualquiera de estas características, tiene un aspecto o tiene una faceta sectorial. Entonces, por ejemplo, la manera en que opera la corrupción en el sector salud es distinta a la forma que opera la corrupción en el sector de la construcción, en el sector de las comunicaciones. Cada uno de estos sectores, por básicamente 2 o 3 razones, tienen distintas manifestaciones de corrupción. ¿Y cuáles son esas razones? Las razones son, en buena medida, contextuales. Primero, cómo el mercado define ese sector. Entonces, por ejemplo, si es un sector muy competitivo o si es un sector con pocos competidores. Si es un sector abierto o si es un sector cerrado. Segundo, las cualidades de esos competidores. Se trata de firmas grandes o se trata de firmas pequeñas, de la combinación de ambos. Se trata de contratos simples o de contratos complejos, según el tipo de contrato, si quieren ponerlo del otro lado, el tipo de obra o de bien o de servicio que se va a proveer, puede haber un tipo u otro o forma de corrupción. ¿Y esto por qué ocurre? Y les voy a listar, digamos, mi menú favorito de explicaciones, y estoy seguro que alguno se va a sorprender, pero les voy a anticipar que la explicación cultural no figura en mi lista de explicaciones favoritas de por qué hay corrupción, ¿verdad? Creo que hay mucha evidencia que muestra, tanto anecdótica como estudios, donde muestran que empresas o firmas o personas de la tradición sajona son tan corruptas o pueden ser tan corruptas como un coterráneo nuestro o un colombiano o lo que sea. Entonces, el argumento de la razón cultural, si quieren después la discutimos, no. Pero en el año 78, es muy interesante, se publican 2 libros que para mí son fundamentales en esta discusión. Y se publican en la misma universidad que es Yale, donde yo estudié. Entonces, un libro es el de Susan Rose Ackerman, un libro del año 78, que se llama Corrupción, un análisis de economía política. Entonces, ¿qué es lo que hace Susan Rose Ackerman? Susan es economista y abogada. Susan dice, el derecho administrativo es lo que define la manera en que los estados otorgan beneficios, desde una licitación, un permiso o lo que sea. Si nosotros logramos redefinir o definir esos procesos administrativos, entonces vamos a entender cómo están estructurados los incentivos a través de reglas y de información. Esto viene de Becker, del Premio Nobel de Economía, cómo vienen los incentivos en información para que la gente tenga más o menos oportunidades para capturar una renta o ser corrupta o sobornar o cosas por el estilo. Entonces, ese es el modelo Ackerman. El mismo año, un profesor de Derecho Internacional, que se llama Michael Risman, saca un libro diciendo, si ustedes quieren entender el problema de la corrupción, no tienen que enfocarse en lo que dicen las reglas formales. Ustedes se tienen que enfocar en cómo una sociedad distribuye el poder. Porque la corrupción es fundamentalmente un abuso de poder. Y los sistemas formales lo que hacen es ocultar lo que Risman llama las reglas operativas, la manera en que la gente hace las cosas por abajo de la mesa sin que la castiguen. Entonces, estas 2 visiones sobre la corrupción, que en mi opinión no son contradictorias, son complementarias, en buena medida han guiado buena parte de la discusión académica de los últimos 30 años. En mi modestísima opinión, no ha habido como grandes agregados a esto, excepto variaciones sobre estas 2 grandes escuelas, con muy buenos trabajos. ¿Qué es lo que sí tenemos como, entre comillas, algunas novedades que no teníamos hace 30 años? Entonces, por ejemplo, hace 25 o 30 años nosotros veíamos los trabajos, por ejemplo,
de Giovanni Falcone, o los trabajos de Donatella Della Porta o de Pisorno, y excepto Falcone, que era abogado, Donatella Della Porta, Pisorno, sociólogos, politólogos, ¿qué es lo que hacían? Iban a ver las causas judiciales de Mani Pulite o de crimen organizado en Italia y nos relataban los códigos operativos, cómo el crimen organizado funciona en la realidad. Y eso nos ayudaba muchísimo a entender cómo se cometían crímenes, cómo se cometían delitos de corrupción. Y es muy interesante porque ya en esa época estos trabajos preliminares confirman mucho la cuestión idiosincrática. Entonces, por ejemplo, el trabajo de Donatella Della Porta, ella toma una causa que estaba en los juzgados del norte de Italia, del centro de Italia y del sur de Italia. Son tres países distintos, tres tipos de corrupción distinta. Entonces, la corrupción en el sur de Italia involucra una combinación de factores en donde está metido el club de fútbol, la asociación vecinal, la empresa constructora, el partido político, la contribución a la campaña, etcétera, etcétera. En el norte de Italia, mucho más simple estándar, 7% de comisión, no se mata el negocio, la comisión va a financiar la campaña del partido, o sea, la corrupción como más tradicional de un porcentaje que facilita el negocio. Entonces, eso es un tema interesante porque paradójicamente esa forma de corrupción ha subsistido. Y si me permiten, como en las viejas caseteras, apretar fast forward, por ejemplo, toda la información que estamos recibiendo y analizando y tenemos la posibilidad de comprender, por ejemplo, de Lavallato, que es enorme, enorme, nos confirma que aquellos patrones siguen vigentes. Es decir, cuando hay corrupción estructural, hay una vinculación entre los grandes negocios del Estado, la financiación de la política y el retorno hacia los actores privados y públicos que están vinculados a eso. Hay un paper muy bueno de Eduardo Engel, un economista chileno, que ahora estamos por publicar en castellano, está en inglés, que ellos lo que hicieron es tomar 70 causas judiciales de Brasil, son economistas, las metieron en una base de datos y le corrieron queries, ¿no? Y justamente para identificar volúmenes gigantescos de información, la pregunta es ¿cómo lo hicieron? ¿No? Y entonces, 2 o 3 confirmaciones de cómo ocurrían estas maniobras. Y lo más interesante que nada es casi sorprendente. Lo primero, que todos los esfuerzos que hemos hecho en estos años para tener más transparencia durante el proceso de que se asigna una obra pública, parece que eso ha apagado. No hay casi evidencia, o hay muy poca evidencia de maniobras irregulares en esa fase de los procesos. Pero al tercer o cuarto año de la infraestructura comienzan a aparecer evidencias muy fuertes de que a través de renegociaciones, adendas, según se llama el instrumento que se utiliza en cada ocasión, ahí hay un apartamiento del contrato original, nadie está mirando porque la obra ha sido asignada, la firma está construyendo el puente o la carretera o lo que sea, y ahí es donde se hace lo que llama el intercambio ilícito, ¿no? Y volvemos al esquema más tradicional de corrupción, básicamente porque no hay casi nadie mirando esa transacción. Y ahí es donde las partes, cuando nadie mira, hacen ese tipo de acuerdo. La otra cosa que está ocurriendo y que, en mi opinión, es como un aspecto también positivo, es que la crisis del COVID-19, por un lado, ha expuesto la debilidad de los estados, y hablo en general de América Latina y el Caribe, ha puesto a manifiesto la debilidad de los estados fundamentalmente en la gestión de sistemas de información que permiten saber dónde están los recursos públicos. Entonces, eso a muchos gobiernos, muchos estados los ha sacado por el vidrio de adelante del auto, fue como frenar de golpe, los sistemas de información no se hablan, entonces la gestión en la emergencia es muy difícil. En un artículo que publiqué con un colega hace poco, me tomé el trabajo de revisar muchos informes de organismos superiores de control que habían revisado, por ejemplo, qué había pasado con desastres naturales, como Katrina, o el tsunami, o el huracán Mitch, y es muy interesante porque no importa el país, no importa el sistema, no importa si es un terremoto, un maremoto, un tsunami, o no sé lo que sea, siempre desaparece entre el 20 y el 25% de la plata. Cuando hay una emergencia, hay prácticamente un estándar que hay un porcentaje muy grande que se pierde. No siempre se pierde con un intercambio corrupto, hay mucha ineficiencia, es difícil de determinar,
pero hay como una regla que hay que asumir que se va a perder el 20%. Entonces, si uno ese 20% después lo sectorializa y, por ejemplo, toma los estudios que hay en sectores como salud, donde siempre se asume que hay mayores riesgos de corrupción, y empieza a sumar, los números son muy importantes. Entonces, ese es como el problema un poco más complejo que está viendo. El otro, y ahora voy a mostrar un ejemplo, es que hay algunos países que se las han ingeniado para responder de manera muy, pero muy rápida, usando tecnologías de muy bajo costo, realmente de muy bajo costo. Entonces, uno de los ejemplos que les quiero compartir en la pantalla, y si esto se llega a ver ya, creo que es una plataforma que el banco El BID ayudó a desarrollar en Paraguay. No sé si alcanzan a ver, se llama Mapa Inversiones. Bueno, veo que varios mueven la cabeza, eso me alegra de sobremanera. Esta plataforma, que es pública, muestra la totalidad de la información que el Estado paraguayo pone a disposición de la emergencia. No solo muestra la totalidad, o sea, no solo se encarga de lo que se llama el supply side, o sea, el lado de la oferta de información, sino que tiene una cantidad de mecanismos para el lado de la demanda, es decir, para que los ciudadanos, cualquiera, pueda meterse en el sistema y preguntarle al Estado paraguayo por qué la cama que dice que compró no está en el hospital, o por qué el respirador que dice que compró no está en el hospital. Y además toda esta información fue desarrollada junto con la gente de Open Contracting Partnership, con lo cual tiene un formato de datos abiertos. O sea, cualquiera puede agarrar toda esa cantidad de información, bajarla, hacer básicamente Entonces, empiezan a aparecer estas soluciones de bajo costo y de alto impacto que le permite a los países bajar un poquito esta brecha de capacidad institucional que tienen. Ese es el lado de la positivo. ¿Cuáles son los riesgos que yo veo que siguen estando y que siguen apareciendo y que siguen siendo muy complicados? Y vuelvo a algunas de mis primeras lecturas de estos temas vinculadas con crimen organizado y cosas por el estilo. Las organizaciones criminales se frotan las manos en este tipo de situación, porque como sabemos de la época de Falcón en adelante, esta gente no tiene predilección por un tipo de delito en particular. Entonces, por ejemplo, en este momento la mafia en Sicilia se está dedicando como actividad principal a la producción de aceite de oliva. ¿Por qué hacen esto? Porque en este momento la falsificación de aceite de oliva es más rentable que la importación de heroína. Entonces, hay que ganar mucho dinero falsificando aceite de oliva para que sea más rentable que vender heroína. Pero las organizaciones criminales, muy estructuradas y muy organizadas, son fundamentalmente, como explican autores como Gambetta y otros, son estructuras empresariales. Estructuras empresariales que se dedican a actividades ilícitas. Y el grave problema que tienen las democracias y las economías modernas es que esas asociaciones criminales se van trasladando hacia el gris de la economía. Entonces llega un momento en el cual es muy difícil distinguir si las personas o las firmas con que alguien está interactuando son firmas o personas legítimas o son firmas criminales. Y eso es un tema muy complejo y un desafío muy importante. Y yo voy a terminar mi presentación para que pasemos a preguntas con el público. Tengo ahí en una presentación del banco que una vez, a mí siempre me preguntaban, vos Roberto insistís mucho con estos de los estándares internacionales de integridad, ¿qué es eso? Y bueno, yo me hice una tabla, como un timeline, una tabla temporal, y claro, ahí me di cuenta que cuando yo estudiaba Derecho Internacional Público en la facultad, a uno le enseñaban 2 o 3 tratados y le deseaban suerte en la vida y ahí más o menos se terminaba el asunto. Hoy en día vivimos en un mundo en donde esas reglas internacionales son muchísimo más complejas. Además de los tratados internacionales, tenemos una cantidad de sistemas de reglas de otra naturaleza. Entonces, por ejemplo, están las reglas del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que regulan los temas de lavado. Tenemos las reglas de la OCDE de cooperación fiscal. Tenemos las reglas de Haití de transparencia en el sector extractivo que requieren identificar el beneficiario final de las firmas. Una vez cuando en el banco me dijeron, bueno, hacenos una listita. Cuando me puse a hacer la listita, tengo una página Excel. Es una página Excel de todas las reglas que hoy existen en el mundo, que van desde estas cosas más hard de lavado de dinero
hasta las cosas más colaborativas de gobierno abierto y de los organismos superiores de control. Y yo veo eso como algo positivo. Lo veo positivo por dos razones. Porque de alguna manera esas reglas internacionales son las que pueden ayudar a hacer reformas a nivel local. Es apoyarse en esos esquemas de reglas internacionales para hacer reformas a nivel local. Punto uno. Y punto dos, y esto también es muy importante, muchas de estas reglas internacionales tienen mecanismos de evaluación y seguimiento que funcionan como mecanismos de revisión entre pares. Y entonces esos mecanismos de evaluación y de seguimiento emiten informes que califican a los países. Y desde hace algunos años ha habido un pequeño pero fundamental cambio que los abogados deberíamos tomar nota, que es que estas organizaciones ya no miden solamente la aprobación formal de reglas o leyes que se asemejen a los estándares internacionales, sino que preguntan fundamentalmente sobre la efectividad de esas reglas. Y efectividad de reglas implica tener la capacidad de demostrar que existen instituciones que las aplican. Con lo cual, ante la falta de organismos o de instituciones que efectivamente apliquen esas reglas y que, por ejemplo, den información abierta sobre contratos públicos, los países empiezan a tener calificaciones negativas. Y esas calificaciones negativas, como muestra otro paper que publicó el banco, son capturadas por las agencias de crédito internacional, Moody's, Standard & Poor's. Y esas agencias tienen una metodología con un capítulo de capacidad institucional. Si los países tienen baja capacidad institucional porque no cumplen con esas reglas, las agencias de crédito suben el riesgo país. Obviamente no es el único factor, pero lo suben. Entonces, además de los argumentos morales de por qué uno no debería ser corrupto, además de los argumentos de tipo institucional, hay argumentos muy fuertes, muy poderosos para que los países hagan estas reformas, que es para reducir su exposición al riesgo de default. Entonces, muchas veces cuando a mí me toca sentarme con un ministro de Finanzas, un ministro de Economía, para decirle por qué tiene que hacer una reforma de integridad, el tipo piensa, este tipo quiere ayudar a que los jueces me metan a mí preso. Digo, mire, no sé si eso va a pasar o no va a pasar. Yo lo único que le digo es que mañana Moody's le va a bajar la calificación del riesgo país si usted no tiene una ley de acceso a la información que se comporte de este modo, o una ley de beneficiario final que se comporte de este modo. Entonces, yo tengo la suerte de seguir teniendo un trabajo que me motiva y que me despierta y que me plantea desafíos muy, pero muy interesantes de manera cotidiana. Creo que, no sé si de inmediatamente este año, pero creo que el año que viene vamos a tener mucha intensidad de este tema porque vamos a empezar a ver los primeros resultados de cómo se usó la plata durante la pandemia. Y lo más probable es que si la historia nos enseña algo, las noticias no sean muy alentadoras. Que voy a terminar acá y no sé, Verónica o Carlos, quién de los dos va a moderar las preguntas. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, agradecemos al doctor De Michele su brillante exposición con tantos datos. Así que bueno, si les parece, vamos a abrir una instancia de debate o de consultas que pueden hacer. Yo mientras le voy leyendo también algunas que surgieron del chat, que voy viendo mientras usted estaba hablando. Acá preguntan puntualmente Magdalena Lavi si la plataforma Mapa Inversiones, instalada en Paraguay, fue a partir de un convenio del BID con dicho país y si tuvo algún costo. Sí, la plataforma esa la empezamos a desarrollar hace 5 años como una plataforma de visualización de la inversión pública. Y entonces cuando vino la crisis, el gobierno de Paraguay dijo, bueno, ustedes que nos ayudaron con esto, nos ayudarían ahora a hacer algo rápido con la plata del COVID, y ahí se nos ocurrió esto del módulo COVID-19. Pero esa plataforma existe en Paraguay, en Colombia hay 2, en Perú hay 2, ahora en Costa Rica hay una, o sea, hay como 10 o 12 países de la región que se han ido a estos modelos como, de nuevo, de bajo costo y de alto impacto para empezar a mostrar información. Es muy interesante porque, la verdad, la economía política de estas reformas es muy dinámica, es muy interesante. Entonces, el gobierno paraguayo hizo algo, en mi opinión, bien original. Si ustedes leen la ley de emergencia COVID-19 de Paraguay, tiene un capítulo de transparencia y de integridad.
que si uno la lee un poquito en detalle, capaz que se hace una pregunta adicional, pero por ejemplo esa ley sienta en la misma mesa a la Contraloría y a los organismos de ejecución del gasto, y les ordena en 60 días tener un mecanismo digital para que todo el mundo pueda ver a dónde va la plata. Entonces el Ejecutivo de alguna manera forzó un mecanismo de cooperación interinstitucional, y funcionó. Vivimos hablando de que tiene que haber cooperación institucional, ellos lo hicieron de esa forma, les salió bien. Perú acaba de lanzar una plataforma muy parecida para hacer, que tiene un peso enorme en el PIB de Perú, el seguimiento completo de las regalías del sector extractivo. Entonces, es muy importante, y también lo apoyó el banco. Sí, es una asistencia técnica no reembolsable. Después algunos países en el camino se dan cuenta que necesitan reformar su estructura de tecnología de información, y ahí a veces algunos países nos han pedido un préstamo para esa parte, ¿no? Pero es interesante porque por un lado uno escucha mucho estos mensajes del blockchain, de cosas como de hiperpunta, y a veces muchas de esas cosas son Ferraris en un pueblo con calle de tierra, ¿no? A veces alcanza con una planilla Excel para dar el primer gran paso, y luego uno puede incrementar. Bien, bueno, le voy a dar la palabra acá también Horacio Carrizo Irigoyen, que quiere hacer una pregunta, así que vamos a habilitarlo con el audio para que pueda hacerlo. Ahí vamos. ¿Qué tal? Muchas gracias primero por la charla, por la información. Me parece muy interesante que por internet se pueda ver todo el dinero del que disponen los países. Pero yo digo, usted recordó a Nino, que Nino escribió un libro, Un país al margen de la ley, y la ley argentina es magnífica. La Constitución Nacional, la ley, el derecho fundamental ya está vigente, o sea, que no se aplica, o sea, rigen protocolos, rigen decretos de necesidad de urgencia, ¿no? Para mí eso está mal. O sea, la Constitución no se derogó, la persona sigue teniendo los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional, el derecho circular. Se tendría que haber declarado un estado de sitio, en todo caso, para prevenir razonablemente y luchar y organizarse contra algo como esta pandemia. Pero hago una pregunta, algo mucho, le estoy diciendo tampoco es que comparto tanto lo que habló. ¿Cómo puede ser que Argentina, un país tan rico, que pueda producir alimento para 10 veces su población, dependa de agencias internacionales o de una calificación o de una normativa internacional, teniendo tanta legislación importante y valiosa para hacer respetar y hacer valer? Me parece que, por ejemplo, la corrupción, me parece que habría que atarlo más a los delitos concretos que también están vigentes y están en el Código Penal: el delito de defraudación, la estafa, la corrupción. En la Constitución se prevé que los que malversen fondos públicos, la malversación de fondos públicos, esos delitos están vigentes en nuestro derecho. Por eso, como que por ahí llevarlo toda a una reforma internacional o diferentes, y cambiar la ley por protocolo o por otros términos, no me parece que sea el camino, sino hacer valer lo que rige, ¿no? Lo que conocemos todos, lo que estudiamos tanto tiempo en la Facultad de Derecho, ¿no? Y esta clasificación y división del derecho en administrativo, o sea, está el derecho fundamental, y el que vale todas las ramas del derecho es el derecho constitucional. Y es amplio y está bastante desarrollado en un montón de instrumentos también, instrumentos de derechos internacionales, derechos humanos. Bueno, estoy medio nervioso porque la verdad hay un montón de personas, hay grandes eminencias del derecho en esta charla, y por eso pero eso, y destacar por ahí qué delitos del Código Penal y cuáles son los delitos que se pueden, que están tipificados, y en los casos de corrupción que usted cuenta, que hizo referencia, en qué delitos del Código Penal se subsumen. Porque me parece que esa es la manera de hacer valer y de luchar contra la corrupción. Aplicar el Código Penal, aplicar el derecho argentino como está desde que vivía Nino, que comentó como nosotros hacemos todo lo contrario, ¿no? De repente, bueno, el protocolo, la doctrina del líder y la Constitución y los derechos se olvidan. Pero bueno, eso es solo, nada más, no quería ser muy largo tampoco. Gracias, muchas gracias, Horacio. Creo que me agarraste en offside, porque deliberadamente no hice referencia al tema penal. No voy a hablar del caso argentino, pero no hice referencia al tema penal, pero voy a hacerlo de 2 o 3 formas. El primero es que, digamos, me parece, y hay cierta evidencia académica,
que el derecho penal es efectivo como un instrumento que se utiliza cuando la desviación a la regla es marginal, no cuando la desviación a la regla es sistémica. Entonces, por ejemplo, cuando uno analiza y lee los trabajos de nuevo, de Gerardo Colombo, los jueces y los fiscales que trabajaron en Manipulite, ellos fueron muy explícitos. Y, por ejemplo, es uno de los casos que se cita en el mundo en donde el sistema penal fue utilizado para corregir o para aplicar sanciones, en casos de corrupción sistémica. Italia tenía en esa época un problema de corrupción sistémica. ¿Y qué es lo que dicen consistentemente todos los que participaron de esos procesos judiciales? Dicen, miren, yo le puedo, con el Código Penal en la mano, yo le puedo asignar la responsabilidad al empresario y al legislador o al político que recibió el soborno, pero eso no va a modificar la financiación de la política en Italia, que es donde yo entiendo que el pago oculto termina circulando. Y lo mismo dicen los jueces de Lavallato y los fiscales de Lavallato. Entonces, yo soy muy cauto, muy moderado en poner demasiada expectativa en un sistema penal cuando un país tiene un problema de corrupción extendida, ¿verdad? Es Nino, yo me acuerdo, Nino en esa época usábamos el caso que está en un país al margen de la ley, de la selección arbitraria del que viola la ley, ¿verdad? Si, por ejemplo, el Nino daba el ejemplo de la luz de tránsito, si todos pasan la luz colorada y el policía te detiene a vos, Horacio, tu primera reacción es, bueno, ¿por qué me tocó a mí? Acaban de pasar 65 personas con la luz colorada, o hay mala suerte o me estás identificando a mí. Los sistemas penales funcionan cuando la violación a la regla es marginal. Cuando la violación a la regla es sistémica, vos tenés un problema sistémico, y eso se reforma con una reforma de política pública. Eso pasa, como muestra los estudios de la academia, por otras reglas. Estoy de revisor de un trabajo de un profesor de Harvard que está haciendo una reseña de la corrupción en Estados Unidos desde apenas antes de la Guerra Civil hasta el año 1944. Entonces, Estados Unidos en esa época tenía altísimos niveles de corrupción, especialmente a nivel local, lo que serían nuestras provincias. Especialmente picos de corrupción al momento después lo que llamó la reconstrucción después de la Guerra Civil. Mucha plata. Y después ciertos sectores económicos, por ejemplo, los ferrocarriles, la industria del petróleo al inicio, fueron posibles de generar focos de corrupción. ¿Cómo se fue cambiando parcialmente eso? Y es interesante, fue justamente la creación de agencias administrativas del Estado con funcionarios de carrera que empezaban a regular esos mercados, reduciendo el oportunismo de estos grupos que capturaban rentas. Entonces, lo que yo estoy tratando de comentar, Horacio, es que los países que logran esas transformaciones tratan de ver estos problemas en forma sistémica. No niego el valor del derecho penal, no niego, por supuesto, la importancia de sancionar a quienes violan la ley, pero es muy importante entender más bien cómo es la estructura del tipo de corrupción que uno tiene. Por ejemplo, si uno hasta se pone un poco más sofisticado, hay países que importan y hay países que exportan corrupción, ¿verdad? Entonces, veamos casos de empresas multinacionales que han sobornado, no sobornarían en su propio país, pero estarían dispuestos a hacerlo en otro país. Entonces, entender esas lógicas y esos mecanismos, en mi opinión, requiere algo más que el Código Penal. Uy, se cortó. No tengo audio. No escucho. Yo no tengo audio. Ahí está. Se cortó brevemente, ahí está nuevamente con audio. Gracias. Horacio, te estaba agradeciendo simplemente la pregunta y a tu disposición después si querés que por ahí en privado te dé algún detalle adicional. Gracias. Bien, muchas gracias. Ahora voy a leer una pregunta también que se hizo en el chat del doctor Ricardo Gil Lavedra, independientemente de que también le voy a habilitar el audio, doctor. La pregunta
puntualmente dice, ¿qué impacto han tenido los programas de integridad que se exige a las personas jurídicas en punto a su eventual responsabilidad penal que se ha desarrollado en el derecho continental europeo e incluso en el anglosajón? Gracias, Ricardo. De donde tenemos más evidencia es del sistema anglosajón porque ese es su origen, ¿verdad? Entonces, al tener más años de aplicación de ese régimen, existe mayor evidencia de qué funciona y qué es más difícil. Entonces, ¿qué es lo más difícil de esos programas? Lo que hay mucha evidencia que ha sido lo más complicado de todos esos programas es todo el tema de la protección de denunciantes. Todas esas legislaciones y esos sistemas han tenido dificultades en ofrecer buenas garantías y protecciones a los denunciantes, incluso de delitos financieros o de delitos económicos. Hasta hace poco, si mal no recuerdo, la estadística principal en Estados Unidos es que los mayores fraudes no ocurrían en lugares esotéricos, sino ocurrían en el ámbito del Medicare, que es el tema de provisión de salud. Y la mayor parte de información proviene de empleados de las empresas que proveen esos servicios que denuncian a sus propias empresas. Pero ahí hay dificultades en darle. Lo que sí funciona, pero eso de vuelta tiene que ver con la naturaleza de las firmas que operan en el mercado. Las firmas en el mercado en países desarrollados económicamente como Estados Unidos o la mayor parte de los países europeos, hay una separación entre los accionistas y los gerentes. Entonces, los gerentes son profesionales y los accionistas son otros. Si los accionistas descubren que los gerentes estaban involucrados en este tipo de prácticas, los despiden y traen a otros. El tema es que la mayor parte de las empresas en América Latina son empresas de estructura familiar, en donde la mayor parte de los roles gerenciales están asociados a la tenencia accionaria. Entonces, ahí es mucho más difícil aplicar estos modelos que suponen una división entre el accionista y el gerente. Lo que sí, disculpen lo poco sofisticado, pero sí es muy efectivo. Hay dos cosas que son muy efectivas. Lo que en la teoría se llama el name and shame, o sea, el señalar quién ha hecho algo incorrecto, eso tiene un peso muy importante porque, vuelvo al tema de las calificadoras de riesgo, eso queda en los sistemas de información y el día de mañana la firma va a buscar un crédito, quiere emitir un bono, quiere tener una transacción y entonces tiene que responder sobre ese récord que tenía. Eso es uno. Y la otra, las multas. Las respuestas pecuniarias son muy importantes. Y por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay un debate muy, muy grande a nivel sectorial. O sea, por ejemplo, las multas que se aplican en el sector financiero, empieza a haber un cierto consenso que no son lo suficientemente disuasivas, porque está el volumen de beneficios que tiene el sector financiero, que uno dice, a tal banco le aplicaron 500 millones de dólares de multa, y cuando uno ve los números a fin de año del banco, esos 500 millones equivalen a la renta que obtuvieron en 3 semanas de trabajo. Entonces, el tema del porcentaje, la disuasión, tener mecanismos que permitan separar a las personas de los niveles gerenciales, mejorar la gobernanza de la firma, ahí es donde hay un trabajo, me parece, más interesante. De nuevo, menos vinculado a los temas penales y más a los temas disuasivos y de construir buenas firmas, buen gobierno corporativo. Bien. Bueno, voy por orden en el chat, la verdad que son muchísimas las preguntas, así que estoy intentando ir ordenadamente y también habilitando los respectivos micrófonos por si quieren agregar algo, sí, que salga lo más prolijo posible. Hay una pregunta acá que hace Florencia Palemostro, que dice, ¿cuáles considera que son las mejores herramientas para controlar y monitorear las compras y contrataciones públicas en un país? Acabo de publicar un paper que hace una evaluación de comprar. Comprar es el régimen que... y en esa evaluación que está hecha es un paper que escribí con un colega economista, que está hecho con todo el rigor metodológico. Nuestro hallazgo es que cuando se utilizan instrumentos de tecnología digital en todo el ciclo de la adquisición, hay ahorros muy significativos. Pasan dos fenómenos. Se reduce el costo de los bienes y servicios que se contratan, se incrementa la competencia, y el tercer
efecto positivo detectado es que se reducen los tiempos de la gestión de la compra. Entonces son 3 consecuencias positivas por la implantación de sistemas digitales. Que, por supuesto, los sistemas digitales tienen que ir acompañados de una regulación que indique cómo se utilizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso este que yo citaba de Lavallato, encontraron que muchas de las cosas pasaban porque una vez que estaba en ejecución una obra o un contrato, desenchufaban el sistema digital y pasaban de vuelta a formato físico. Entonces, ciertas condiciones de los sistemas digitales aplicados a temas de adquisiciones, empezamos a tener buena evidencia de que son más económicos, son más eficientes y son más transparentes. La segunda solución que yo buscaría, o que creo que es una solución que vale la pena explorar y que paga bien, es la combinación de reglas de conflictos de interés con reglas de beneficiario final. Entonces, las reglas de conflicto de interés por el lado del funcionario público para asegurar que no haya ninguna situación de un beneficio propio que le retorna, y reglas de beneficiario final para determinar que las firmas que están compitiendo no tienen problemas de personas políticamente expuestas o cartelización o los problemas más tradicionales de la contratación pública, en donde al final un mismo titular es el dueño de las 3 firmas independientes que se presentan en una licitación. Entonces, hay reformas legales de ese tipo que, de nuevo, parecen poco sofisticadas, pero me parece que se les puede extraer buen millaje. Muy bien. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Sabrina Namer, ¿sí? Que quiere hacer una consulta ella personalmente, así que vamos a habilitarle el micrófono. Personalmente, virtualmente, ¿no? Por supuesto. Ahí estás habilitada, Sabrina. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes, Roberto. Muy interesante la exposición. Lo que sí no estoy muy de acuerdo... no estoy muy... No sé, se escucha una voz en el fondo que no sé si están escuchando... no estoy muy de acuerdo con esta disociación entre el aspecto que tiene que ver con las prácticas de prevención o transparencia y el aspecto represivo o penal, ¿no? Porque justamente, un poco vinculado con lo que plantea Horacio, de la efectividad de las figuras que hoy en día para reprimir los supuestos de corrupción, lo que creo es que no hay una adaptación del Código Penal, y me parece que es un tema para trabajar, o de las figuras tradicionales para abordar la problemática de la corrupción, con todo este avance que se hace en términos de transparencia, y que sí puede ver un poco más la sofisticación de las maniobras, que son muy distintas a aquellas formas en que los operadores judiciales tenemos de abordar, digamos, todos estos casos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una causa de corrupción compleja llega a los tribunales, se la mira de una forma donde se utilizan las herramientas dogmáticas, o en general las herramientas de conocimiento que da la universidad, y hay mucho desconocimiento de cómo en la práctica operan estas maniobras y cómo tiene que adaptarse la interpretación, por ejemplo, del peculado, de la malversación, a este tipo de sofisticación, o incluso a la mirada sobre cuál es la misma finalidad del Estado. O sea, hoy se sigue hablando, por ejemplo, del peculado como un delito contra el patrimonio, o contra la correcta manera de funcionar de la administración, y no se hace una relación sobre todo con esto de cómo, digamos, la sociedad tiene que ser beneficiaria de cómo cada ciudadano tiene que ser beneficiario de lo que hace el Estado, y cómo en definitiva es un delito con víctimas concretas, empezar a mirar de otra manera la corrupción. Entonces, si no es necesario también que se integren los dos saberes para justamente sumar y no dividir esto de prevención por un lado y represión por el otro. ¿Qué tal, Sabrina? ¿Cómo estás? Gracias me alegro verte, gracias por la pregunta. Sí, yo simplemente lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando hay corrupción sistémica, yo no estoy muy seguro que el Código Penal sea tu mejor respuesta. La otra cosa que creo, mira, el otro día me releí el libro este que describe en detalle, son como, no sé, 700 páginas, cómo se hizo Manipulite. Y
con un código penal como el italiano de los años 80, Di Pietro, sin ley de arrepentido, sin ninguno de los chiches que hoy tenemos en los códigos, sin nada de nada, Di Pietro llama a los 5 empresarios de la construcción más importante de Milán y los cita a los 5 a las 9 de la mañana en su despacho y los hace esperar afuera. Y entonces los hace esperar y estos se conocen, por supuesto, pues son todos parte de la maniobra. Y Pietro había fracasado 4 años antes en llegar a una acusación. No lo había logrado, el Tribunal de Apelación le había denegado la posibilidad de seguir investigando, le dijo que no tenía mucha evidencia. Y Di Pietro los sentó a todos ahí afuera de su despacho, los hizo esperar 1 hora. Y después sale y hace pasar a uno. Y habla de fútbol, y esto lo cuenta el propio Di, habla de cualquier cosa. Entonces sale del despacho abrazándose con el empresario en grandes términos. Hace pasar al segundo y le dice, mire, no sabe las cosas que me contó de usted el empresario tal que acaba de salir de ahí. ¿Ya? Usted vio que salió sobre... Y nada, rompió el dilema de los prisioneros con técnicas de investigación realmente muy primarias, muy primarias. Cuando uno, son públicos, uno puede entrar en las delaciones premiadas de Lavallato. Cuando uno lee cómo se hacían las maniobras, sinceramente, no hace falta un doctorado en ciencia política para... O sea, no es que estaban... había 360 sociedades que ocultaban la circulación de los pagos ilícitos. No, había un banco en Caimán, había una sociedad, y con eso alcanzó para mantener un esquema de corrupción que alcanzó a 14 países de la región. Entonces, yo no estoy muy seguro que nuestro principal desafío sea la falta de instrumentos penales. Creo que vamos mejor, estamos mejorando, el tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas es importante, el tema de tener mecanismos de cooperación, eso es muy importante y vamos en esa dirección. Pero yo tengo la impresión que mucho de esto también se puede hacer con lo que uno ya tiene. Algo que, por ejemplo, nosotros no utilizamos, creo, debidamente, y que ahí sí creo que tenemos una cuenta pendiente, es mejorar la relación con los organismos preventivos de control, las auditorías, las sindicaturas. Ahí hay una cantidad de información, un volumen de información que cuando uno después junta las piezas, uno dice, bueno, pero esto era relativamente evidente, acá tenía todos estos indicios, tenía todos estos informes. Entonces, yo creo que me parece que a veces pensamos que no podemos con la corrupción sistémica porque nos falta algún tipo penal. Y en general, cuando hay corrupción sistémica, no veo que el problema pase por ese costado. En general, cuando uno analiza países que tienen corrupción sistémica, por ejemplo, cuando uno ve el caso el tratado de Noonan sobre la historia del soborno, ¿no? Noonan arranca desde el Código de Hammurabi hasta los sobornos de Lockheed en Japón. O sea, tenés 2.500 años de historia de la corrupción. Cuando analizás todo eso, nunca fue un problema del Código Penal. En general, el problema pasó por alguna forma en la que los mecanismos de poder articulaban la distribución de bienes y servicios. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando uno analiza la corrupción aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando los sistemas de financiación de la política o los sistemas de financiación de ciertos bienes salen de un cierto cauce, ahí se incrementa. Cuando es marginal, yo soy convencido que, bueno, en general, soy convencido que siempre hay que aplicar las reglas, por supuesto, no digo que no hay que aplicarlas, obvio, ¿no? Pero lo que tengo más dudas es qué pasa con la aplicación de las reglas penales cuando la corrupción es sistémica. Gracias. Gracias. Bien, bueno, ahora voy a leer una pregunta del chat para ir intercalando y tratar de cumplir con todo. Sí, las preguntas la verdad que son muchísimas y realmente no sé si vamos a llegar con los tiempos, pero bueno, voy ordenadamente. Acá hay una pregunta que hizo en el chat el doctor Miguel Ángel Vidal, que pregunta, ¿qué grado de avance ha tenido el acuerdo multilateral suscrito por la Argentina para la aplicación de las directivas BEPS de la OCDE a los convenios de doble o múltiple imposición respecto a la transparencia en el manejo de activos de las empresas multinacionales? Muchas gracias. Cuando a mí me invitaron a esta presentación me habían prometido que las preguntas iban a ser fáciles y hasta ahora no hay una sola fácil.
no conozco al detalle el grado de avance de BEPS de Argentina en ronda 3, creo, con OCDE. Pero en principio, paradójicamente, Argentina era uno de los países, la última vez que hice la comparación regional, Argentina estaba relativamente más avanzado en cumplimiento formal del acuerdo de OCDE de intercambio automático de información, frente a países que, por ejemplo, todavía están saliendo de alguna situación o de secreto fiscal o de secreto bancario, que les impide. Pero pido mil disculpas, con todo gusto consulto con mis colegas del área fiscal del banco para darte algún detalle adicional sobre esa pregunta, Miguel Ángel. Pero si no me equivoco, la información debería estar disponible en este momento en la base de datos del Foro Global de la OCDE, que, como sabes, publica con cierta frecuencia el nivel de avance del tema. Dando un paso atrás, la pregunta es interesantísima porque en el fondo el tema de BEPS, el tema de beneficiario final, el tema de los llamados centros offshore, en el fondo forman parte exactamente de un problema, de un mismo problema, ¿no? Países que compiten con la opacidad de sus sistemas corporativos, fiscales y societarios. Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Bien, bueno, ahora vamos a hacer una pregunta que hizo Vanessa del Boca también en el chat, y quería saber si estaba en conocimiento de la creación del Observatorio de Obras Públicas en Argentina, y cómo ve su efectividad en términos de política preventiva. Muchas gracias, Vanessa, por la pregunta. Sí, leí la noticia hoy en el diario. Creo que todavía hay que ver los resultados. La experiencia de ese tipo de observatorios en general es positiva. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Chile. Chile tiene un observatorio muy interesante que está formado por un conjunto de organizaciones de sociedad civil y académicos que hacen seguimiento de los compromisos fiscales y de los compromisos de transparencia que vienen de la época de Bachelet. Entonces, en general esos mecanismos son muy útiles, en particular si tienen una estructura de tablero de control, ¿verdad? Que, por ejemplo, se acuerda con el gobierno qué es lo que se quiere mejorar y cuál es el indicador de la mejora, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, Chile tenía que promulgar algunas leyes, y entonces el observatorio decía, bueno, ¿está el borrador de ley preparado por el gobierno, sí o no? El gobierno lo preparó y lo presentó al Congreso. Entonces, la pelota está parada en el Congreso. Entonces, observatorios que tengan mecanismos así suelen ser muy, muy importantes para mantener a la opinión pública al tanto de cómo avanzan las reformas. Es una buena idea. Bien, otra de las preguntas que están haciendo acá en el chat, Carolina pregunta ¿cómo piensa usted una futura integración de la República Argentina con la OCDE? En general son positivas porque esos procesos de integración hacen que los países lentamente vayan ajustando sus marcos legales e institucionales a estándares internacionales. Entonces, en principio, yo lo veo positivo. Por supuesto hay que prestarles mucha atención porque ninguno de esos procesos es lineal. Hay muchos países que avanzan, luego retroceden. Un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, la accesión a la Unión Europea, que tiene como mecanismos parecidos y que tiene todo un área de integridad y de transparencia. Entonces hay muchos países que para ingresar a la Unión Europea aprobaron leyes de integridad pública, de conflictos de interés, y otros ingresaron a la Unión Europea y luego sus tribunales constitucionales, sus cortes supremas derogaron esas leyes y ¿qué iban a hacer? Echarlos de la Unión Europea. Entonces, esos procesos en realidad son procesos que hay que mantener un seguimiento en el tiempo. Pero en principio yo lo veo positivo porque eso trae aparejado un montón de factores relacionados con, bueno, algo que Sabrina preguntaba y otros preguntaban, ¿cómo hacemos para ir ajustando nuestra legislación penal y corporativa a ciertos estándares? Bueno, esos procesos de acceso colectivos ayudan en esa dirección. Como Carolina, vos sabés, la República Argentina, por ejemplo, fue uno de los primeros países de América Latina que ratificó la Convención de Soborno Transnacional de la OCDE, y eso nos ayudó a introducir una serie de reformas en nuestro sistema penal, y lo mismo con otros países que son parte de estos mecanismos. Bien, acá hay otra pregunta que hace Horacio Carrizo Irigoyen, que dice, ¿qué pasaría si cada persona acusada de corrupción pidiera que lo juzgue un jurado invocando el artículo 24 de la Constitución Nacional?
No tengo idea qué pasaría. Es una buena pregunta, no tengo idea qué pasaría. Sí, a ver, por ejemplo, aquí en Estados Unidos es muy interesante, cuando uno ve la estadística, muy pocos de estos delitos llegan a juicio. Justamente porque, especialmente cuando los grandes multas, que esto se combina con la pregunta de Ricardo Gilavedra, cuando existe la posibilidad de una multa o una sanción muy grande, las firmas tienen incentivos para tener acuerdos extrajudiciales o acuerdos judiciales y decir, bueno, yo voy a resolver este caso pagando una multa de esto. Y uno a veces se sorprende de la multa, pero ahí volvemos a la pregunta de los programas de cumplimiento, porque la multa puede tener algún efecto pecuniario, pero si no hay un efecto correctivo sobre la firma, es difícil saberlo. Sí, volviendo a Carlos Nino, en un país al margen de la ley y en su el Tratado de Derecho Constitucional, una de las preguntas que él más se formulaba es la provisión de la estipulación de nuestra Constitución sobre el juicio por jurados. Creo que es la más obviada de todas, ¿verdad? Bien, bueno, creo que ya estamos, no sé si he dejado sin participar a alguien, me parece que hay también muchos comentarios en el chat, quiero aclarar eso, que usted después, doctor de Michele, los puede leer, ¿sí? Comentarios en cuanto a su disertación y también con reflexiones que me parecen muy interesantes, que no las voy a leer ahora, pero por supuesto que usted puede leerlo y esta charla también se está grabando, así que después va a estar publicada seguramente. Bien, no sé si alguien más quiere tener la palabra para hacer alguna otra consulta, si no ya le daría la palabra también al doctor Balbín como para que podamos hacer el cierre, ¿verdad? Sí, Verónica, si no hay más preguntas o comentarios o intervenciones pendientes. Yo una última observación que quería comentarte, Roberto, que es la siguiente. Yo tengo dudas en cuanto a la efectividad de la lucha contra la corrupción a partir de la incorporación de la Argentina o de cualquier otro país a la OCDE. ¿Por qué digo esto? Cuando uno analiza las causas de la corrupción, quizás una de esas causas, como vos planteaste claramente, es la concentración de poder. Más allá del código penal, de la cultura, en definitiva es una cuestión de concentración de poder. Y me pregunto desde esa perspectiva más abstracta, hasta qué punto la incorporación a la OCDE supone, de alguna manera, incorporar en el espacio argentino esa mirada propia de la concentración de poder, porque representa a los países más poderosos del mundo, por un lado. Y la otra crítica también que yo planteo respecto de la incorporación a la OCDE es que las matrices regulatorias que propone la OCDE creo que no son las matrices regulatorias adecuadas para un país como el nuestro, por razones culturales, de cultura jurídica, por razones sociales, con lo cual yo no soy tan optimista en cuanto a la posibilidad de modificar el escenario de corrupción en la Argentina a partir de la incorporación a la OCDE, porque coincido con vos en el sentido, si no somos capaces nosotros de resolver este entuerto, quizás con la incorporación de otros actores ajenos a la corrupción, eso nos permita de alguna manera oxigenar, remover los obstáculos y crear un escenario más transparente. Pero tengo dudas respecto de estas dos vertientes, ¿no? Una más, si querés, abstracta y otra más concreta. A ver, de vuelta, cuando uno ve este ciclo o este proceso en los últimos 40 años, para ponerle, o 30 años, para ponerle arbitrariamente una fecha, ¿no? Y cómo se originó una parte de esta discusión, a mí siempre me pareció muy interesante. Yo finalmente conseguí el manuscrito que está en la Escuela de Derecho de la Universidad de California en San Diego. Ustedes se acordarán que toda esta legislación internacional empezó porque el gerente de la Lockheed, que primero había estado en Bélgica y luego estaba en Japón, le había pagado sobornos a la familia real belga y luego a familiares del primer ministro de Japón
para que en vez de comprar aviones Boeing, compraran aviones Lockheed. Y entonces la noticia salió en un periódico en Japón y este señor, que se llamaba Carl Kochian, llama a su abogado en Estados Unidos y le dice, mirá, está este lío acá de que dicen que nosotros le dimos plata. Bueno, sí, efectivamente, esta es la manera en que hacemos negocios, estábamos compitiendo contra Boeing. Estos son los años 70, cuando hay recesión económica, ¿no? Estoy viendo las preguntas, alguien pregunta temas de emergencia, esto es muy importante porque los mercados operan distinto cuando hay restricciones de este tipo, ¿no? Y el abogado le contesta a Kochian, le dice, mira, no te preocupes porque eventualmente podrá ser un problema penal entre japoneses, pero por las dudas, y acá estas son las anécdotas que cambian la historia, escribite un memo para estar protegido. Y este señor Carl Kochian no tiene la mejor idea de que transformar el memo en un libro que se llama Aventuras de un vendedor en Oriente, que se convierte en un bestseller. Y todo el mundo empieza a leer que este tipo tenía registrado que en vez de llamarle a cada $1.000.000 le llamaban one peanut, un maní, ¿no? Entonces, para ocultar un poco. Entonces, le dimos 3 peanuts al primo del primer ministro de tal lado, ¿no? Y todo esto documentado. Resulta que en esa época, como había recesión en Estados Unidos, hay como una especie de escándalo político, porque la gente dice, mirá, si esta fuera la plata de los accionistas de la Lockheed, haz lo que quieras con la plata de tu empresa, pero la Lockheed, la Boeing y muchas otras empresas americanas estaban recibiendo subsidios del Estado para la reactivación económica. Esta era la crisis de la OPEC, o sea, la economía del mundo estaba muy mal. Entonces, ahí hubo una reacción política y la gente dijo, no, espera, no podés sobornar internacionalmente. Ese es el origen de FCPA y ese es el origen de la Convención de la OCDE de soborno transnacional, que además viene con toda la parte contable. Entonces, las razones por las cuales estos movimientos institucionales y jurídicos se dan en el mundo son muy difíciles de convertirlas en un relato lineal. Creo que la última pregunta, una de las últimas preguntas es lo que está pasando en México con lo de Lavallato. Efectivamente, es correcto, esto tiene efectos que son muy difíciles de predecir. Pero como varios de ustedes han dicho en esta conversación, creo que el principal desafío es cómo hacemos que nuestros gobiernos y nuestros estados cuiden los recursos que la gente les está asignando, en tiempos normales y en tiempos de emergencia. Ese termina siendo el gran desafío. ¿Cómo aseguramos que nuestro dinero termine donde más o menos nuestros legisladores han decidido que termine cuando deciden el presupuesto? Y eso sigue siendo hoy un desafío muy grande. Mi impresión es que hay ciertos países que por estar en ciertos ámbitos colectivos tienen incentivos para ir en una dirección y no en otra. Y si vos te fijás, pues algunos países que no están en esos colectivos no operan de la misma manera. Entonces, esos modelos coexisten en el mundo de hoy. Esas terminan siendo en buena medida elecciones políticas de los países, que van a tener un efecto, como vos decís, nosotros, a los que somos abogados en esta conversación, va a tener un efecto en cómo pensamos las leyes, las reglas y los incentivos que esas leyes definen para que la plata se use de una manera u otra. Es muy probable que haya sobresimplificado una cantidad de temas, pero Carlos, seguramente coincidiré contigo en muchas cosas que tienen que ver con regulaciones sectoriales específicas, con distintos modelos, con, digamos, la diferencia en la regulación de un sector que es poco competitivo, con cómo vamos a regular un sector más competitivo. Esas son conversaciones pero muy contextuales. Y tal vez yo con todo gusto en otro momento me sumo a una conversación contigo. Dudo poder competir con tu optimismo, eso sí. Eso por supuesto que no, por supuesto que no. Bueno, no más preguntas. Entonces, Verónica. Queda Okay. una, que acá me Bueno, dicen, bueno, la de dale. la emergencia ya la contestó el doctor de Michele porque la vio en el chat que era la última, pero hay una que sí quedó... una más, la última. Exactamente, dale. La última de Paula Santamaría, Dale. y dice, las estructuras que surgen criminales y se elevan y consolidan en el Estado para acercarse a las instituciones que imprimen moneda, forman empresa al retribuir las ganancias públicas a la sociedad con tal de perdurar en el Estado.
¿por qué se considera una aceptación de amnistía por los crímenes que cometieron antes de llegar al poder político cuando hay retribución económica a la sociedad, aunque lo hagan corruptamente? ¿Qué balance equipara los crímenes de sangre y los delitos económicos con la estadía de uno o varios partidos políticos, conductores de un estado de bienestar económico? A ver, Paula, si entiendo tu pregunta, pero esa es una de las cosas, uno de los temas más complejos. Y yo siempre pienso en, volvamos a antes de que entráramos todos a esta conversación con Carlos, con Verónica y con Ricardo, estábamos recordando nuestros tiempos en los principios de los 80, cuando estábamos todos involucrados en temas de derechos humanos y las respuestas a las violaciones a los derechos humanos. Cuando hay crímenes masivos o cuando hay delitos masivos, muchas veces existe, creo, la necesidad de pensar en soluciones realmente de otra magnitud. No estoy diciendo que esto sea el caso para el tema de la corrupción, pero por ejemplo, fíjense ustedes cómo distintos países han dado respuesta a los problemas de violaciones de derechos humanos. Piensen en el caso de Sudáfrica, el peso que se le da a la posibilidad de obtener verdad como una instancia que le permite a una sociedad salir de un estado de cosas e ir a otro estado de cosas. Yo tengo que confesar que muchas veces pienso que en ciertas situaciones, cuando hay problemas de una magnitud así extrema, ese tipo de soluciones pueden ser las únicas con las que tengamos para realmente, como dicen constitucionalistas como Bruce Ackerman y otros, son momentos constitucionales, cambiar realmente las reglas de juego de una sociedad. Es una pregunta de mucho peso, Paula, y muy compleja, muy difícil de responder, pero muchas gracias por la pregunta. Bueno, muy bien, entonces damos por concluido el encuentro. Quiero cerrar primero agradeciéndole a todas y todos por la participación y por el debate que se creó tras la exposición de Roberto. En segundo lugar, agradecerle especialmente a Roberto que se haya conectado con nosotros y que nos haya planteado muchas cuestiones que nos plantean a su vez tantas dudas, y que por eso lo comprometo en esta oportunidad públicamente a Roberto para que nos acompañe nuevamente en un corto tiempo. Y finalmente quiero reivindicarme de la imputación que me hizo Roberto en cuanto a mi pesimismo, porque yo creo que encontrar a 72 personas chateando un miércoles por la tarde a esta hora demuestra que es posible cambiar. Muchas gracias a todos. Roberto, nuevamente gracias y espero nos veamos muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación y buenas tardes. Gracias a vos, Roberto. Hasta luego. Bien, muchísimas gracias a todas y todos. Así que vamos a dar el cierre a esta interesantísima conferencia y debate, y bueno, esperamos verlos muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Roberto. Gracias, doctor Carlos Balbín. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Gracias.